Siguiendo con los complementos del verbo, después de haber visto el complemento directo, que ya sabéis que es el que reconocemos porque se puede sustituir por lo, la, los, las y siempre tiene que ser bien un sintagma nominal cuando es de cosa, por ejemplo, veo la televisión, bien un sintagma preposicional con la preposición a cuando es de persona, por ejemplo, veo a María, pero repito, en ambos casos se reconoce porque se puede sustituir por lo, la, los, las. Veo la televisión, la veo, veo a María, la veo los coches, los veo a los niños, los veo. Eso sería el complemento directo. En el caso del complemento indirecto, el complemento indirecto es el que se puede sustituir por le o les. Y nos lo encontramos normalmente en oraciones que también tienen complemento directo. Por ejemplo, doy un regalo a los niños. A los niños sería el complemento indirecto. El complemento indirecto, si está en la forma plena, es decir, escrito completamente, tiene que ser un sintagma preposicional que empieza por la preposición a, tanto si es de persona como si es de cosa. Doy un regalo a los niños o echo una ojeada al calendario. En ambos casos sería un complemento indirecto porque lo podría sustituir por le. Tanto el complemento indirecto como el directo también pueden tener forma de pronombre, forma pronominal. Me, te, se, nos, os, se, y en el caso del directo, lo, la, los, las, y en el caso del indirecto, le o les. En el indirecto, cuando nos encontramos con la combinación de los dos pronombres, el de directo y el de indirecto, doy un regalo a los niños, no decimos le lo doy, sino que decimos se lo doy. Cuando la combinación es le o les más lo, la, los, las, para evitar la coincidencia de las dos L's, lo que se hace es que el primer pronombre, el pronombre de complemento indirecto, sea se lo doy. Y otra cosa más, tanto en el directo, pero sobre todo en el indirecto, nos podemos encontrar con el complemento repetido, en la forma plena, en forma de sintagma nominal o en forma de sintagma preposicional y luego en forma de pronombre. Eso ocurre cuando el complemento va delante del verbo. Yo puedo decir, por ejemplo, vi a Juan en la calle, o puedo decir a Juan lo vi en la calle. En ese caso el complemento directo estaría repetido, a Juan y lo. Y lo mismo ocurre con el indirecto. A mi madre le gustan las películas de acción. A mi madre y le sería el mismo complemento indirecto repetido. Eso es muy habitual en el complemento indirecto. Y el ejemplo que os acabo de poner, de a mi madre le gustan las películas de acción, es un ejemplo de una oración que tiene complemento indirecto sin tener directo. Porque las películas de acción sería sujeto. Como os he dicho, lo más normal es que haya indirecto más directo, o al revés, directo más indirecto, pero sí que nos podemos encontrar con oraciones como verbos como gustar, apetecer, quedar bien o quedar mal, que en ese caso nos encontramos con complemento indirecto sin directo. Pero repito, es bastante normal que el indirecto aparezca repetido dos veces. Bueno, respecto de los complementos circunstanciales no son tan importantes ni tan necesarios como los complementos directos e indirectos. De hecho, hay oraciones que si no tienen complemento directo, son oraciones que están incompletas. Si yo digo mi padre come, es como, ¿qué come? Necesito saber qué come, necesito un complemento directo. En el caso de los complementos circunstanciales expresan lo que llamamos circunstancias de la acción del verbo. Dónde ocurre algo, cómo ocurre algo, cuándo ocurre algo, con quién, con qué, para qué, por qué. Esas circunstancias de la acción son circunstancias que no son obligatorias y por eso, si en una oración en la que hay un complemento circunstancial yo lo elimino, la oración pierde significado, pero no deja de tener sentido. Si yo digo, voy al mercado por la mañana y yo quito el complemento circunstancial, que sería por la mañana, ¿sí? Me quedaría voy al mercado. O si yo digo, hoy mi hermano cumple 20 años, si yo quito hoy, mi hermano cumple 20 años, tiene sentido completo. Es verdad que pierde un poco de significado, pero la oración funciona igualmente. Otra característica del complemento circunstancial es que el complemento circunstancial puede cambiar de lugar en la oración con mucha facilidad.
Es verdad que el castellano y el catalán también, a diferencia, por ejemplo, del inglés, es una lengua muy flexible. Es verdad que el orden más normal en las oraciones en castellano sería sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial o complementos circunstanciales. Pero los complementos circunstanciales son aquellos complementos que más puedo mover dentro de la oración sin necesitar que luego me aparezca un pronombre para recordármelo, como en el caso del directo y del indirecto. Fijaos, por ejemplo, en este ejemplo. Yo tengo, mañana viajaré con mis padres a París. Aquí hay más de un complemento circunstancial. Esa también es otra característica del complemento circunstancial, que pueden aparecer diferentes tipos de complemento circunstancial en la oración sin necesidad de llevar una coordinación, una conjunción coordinante. Como si yo quiero poner dos directos, necesito una i. Si yo digo veo a María y a Juan, necesito una i. Pero yo puedo poner más de un complemento circunstancial sin necesidad de poner una i. Fijaos en lo que os decía de la movilidad. Este mañana, que sería un complemento circunstancial de tiempo, yo me lo puedo llevar aquí, lo puedo poner aquí, mañana viajaré con mis padres a París. Lo puedo poner detrás del verbo, viajaré mañana con mis padres a París. Lo puedo poner al final, viajaré a París con mis padres mañana. E incluso, aquí no lo he puesto, pero podría poner viajaré a París mañana con mis padres. La oración tiene el mismo significado, el mismo sentido, y el hecho de que yo ponga el complemento circunstancial en un sitio o en otro, simplemente lo que hace es subrayar la importancia que yo le doy a ese complemento. Si yo digo mañana viajaré con mis padres a París, parece que lo importante es que lo voy a hacer mañana. El hecho de que lo coloque al principio simplemente le da más relevancia, ya está. Respecto de los complementos circunstanciales, pueden realizar la función de complemento circunstancial los sintagmas nominales. Viene a clase los lunes sería un complemento circunstancial de tiempo, que en este caso sería un sintagma nominal que realiza esa función. Puede ser un sintagma preposicional. Vive con sus padres sería un sintagma preposicional que realizaría la función de complemento circunstancial de compañía. Puede ser también un sintagma adverbial. Viene muy tarde sería un circunstancial que nos diría en este caso cómo, o por ejemplo trabaja lentamente, que también sería un adverbio, un sintagma adverbial que nos indicaría cómo. Sería un circunstancial de modo. Lo que no puede ser es un sintagma adjetival. El sintagma adjetival no puede ser circunstancial. Ya veremos qué ocurre con un sintagma adjetival determinado que responde a cómo, pero eso más adelante. ¿De qué tipo pueden ser los complementos circunstanciales? Pueden ser de tiempo, y ahí pueden ser sintagmas nominales, preposicionales y adverbiales, adverbios de tiempo, como María irá mañana al parque, y aquí, si le preguntáis al verbo, no pasa nada, porque no se va a equivocar. Así como para el sujeto, para el directo y para el indirecto, no le preguntéis al verbo nunca, para los complementos circunstanciales no pasa nada, porque si le preguntáis a la oración cuándo y os responde algo, va a ser un complemento circunstancial de tiempo. En el caso de los de lugar también pueden ser nominales, preposicionales y adverbiales, y nos indican dónde. María irá mañana al parque. ¿Dónde irá María mañana? Al parque, complemento circunstancial de lugar. También el complemento circunstancial puede ser de modo. Cuidado, para que sea de modo me tienen que responder a la pregunta cómo y tiene que ser un sintagma adverbial o un sintagma preposicional. Acordaos de esto porque en el futuro os explicaré el complemento predicativo. Y el complemento predicativo también responde a la pregunta ¿cómo?, pero es un adjetivo. Si es un adverbio, es un circunstancial de modo. Juana trabaja duramente. O vive muy pobremente. Esos serían complementos circunstanciales de modo. Complemento circunstancial de cantidad. El complemento circunstancial de cantidad siempre es un adverbio de cantidad, un sintagma adverbial formado por un adverbio de cantidad. María estudia demasiado. ¿Cuánto estudia María? Demasiado, circunstancial de cantidad. De instrumento. Los de instrumento normalmente llevan la preposición con.
y nos indican con qué se hace algo. Por ejemplo, Pedro cocina con sus sartenes, ¿sí? Se peina la melena con un cepillo de púas naturales. Con un cepillo de púas naturales sería el complemento circunstancial de instrumento, porque nos dice con qué hacemos algo. El complemento circunstancial de causa nos indica por qué hacemos algo. Castigaron a José por sus travesuras. El complemento circunstancial de causa lleva la preposición por. Complemento circunstancial de finalidad lleva la preposición para. Pepe estudia para sus exámenes. Cuidado, el de causa es por qué hacemos algo. El de finalidad, para qué lo hacemos. Y finalmente el de compañía, que lo que nos indica es con quién hacemos algo. Marta se fue al parque con Félix y Clara. Con Félix y Clara sería el complemento circunstancial, en este caso de compañía. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos, nos encontramos con diferentes tipos de complementos circunstanciales y vuelvo a decir, en la misma oración os podéis encontrar diferentes complementos circunstanciales. Voy al mercado los domingos con mi madre para la fruta, por mi salud. Sí, muy alegremente. Ahí he metido no sé cuántos, con el carrito, ¿sí? Ahí he metido no sé cuántos complementos circunstanciales en la misma oración y sin necesidad de que haya comas y sin necesidad de que estén coordinados. Como siempre, aquí tenéis unos ejercicios de estos para hacer online con autocorrección, por si los queréis hacer. Pero ya os digo, el complemento circunstancial no tiene dificultad, lo reconocéis muy fácilmente y lo único pues que distingáis de qué tipo son y que cuando los veáis los señaléis, ya está, nada más. El otro complemento que os quiero explicar hoy es el atributo. Con el atributo tenéis que tener mucho cuidado y tenemos que partir de un concepto que es el concepto de los verbos copulativos. Cuando en segundo hablábamos de los tipos de verbos, hablamos de que hay dos tipos de verbos. Hay verbos que son predicativos y verbos que son copulativos. Los verbos copulativos son solamente el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Los verbos predicativos son todos los otros verbos. El hecho de que el verbo ser, estar y parecer sean verbos copulativos, copulativos significa que unen. Entonces, que tengamos un verbo ser es como si tuviéramos un igual. Si yo digo mi padre es el médico, es como si tuviera mi padre igual el médico. Entonces, el hecho de que tengamos un verbo copulativo, atención, es importante porque si yo tengo un verbo copulativo, voy a tener un atributo y no voy a poder tener ni complemento directo, ni complemento de régimen, ni complemento predicativo, ni complemento agente. Si yo tengo un verbo copulativo, lo único que voy a poder tener es atributo. En algunos casos me voy a encontrar con un complemento indirecto y en muchos casos, por supuesto, me voy a encontrar con complemento circunstancial. Si yo digo, por ejemplo, mi padre es el médico desde 2015 sería un circunstancial, en este caso de tiempo. ¿Sí? O si yo digo, por ejemplo, mi padre es el delegado en el campo sería un circunstancial de lugar y el atributo sería el delegado. Ahora vamos a ver cómo reconocemos el atributo. Entonces, cuidado, porque con un verbo ser, con un verbo estar, con un verbo parecer, no puedo encontrarme nunca un complemento directo. Igual que con un verbo que no sea ser, estar o parecer, no me puedo encontrar nunca un atributo. El atributo solamente me lo puedo encontrar con los verbos copulativos. Y con los verbos predicativos sí que me puedo encontrar todos los otros complementos. No, evidentemente, el atributo, pero sí el resto. Entonces, ¿cómo reconozco el atributo? Pues lo primero, lo más fácil, reconozco el atributo porque va con el verbo ser, estar o parecer. Cuando yo me encuentro un verbo ser, estar o parecer, se me tienen que encender todas las alarmas. Con un verbo ser, estar o parecer no me voy a encontrar
ni un complemento directo, ni, en fin, otro tipo de complementos, quitando los que os he dicho, ¿Y qué me voy a encontrar con un verbo ser, estar o parecer? Un atributo. El atributo va a ser un sintagma adjetival, un sintagma nominal o un sintagma preposicional que normalmente va a seguir de inmediato al verbo copulativo. La estructura, por tanto, va a ser sujeto, verbo copulativo, ser, estar o parecer, y después atributo. Primera forma de reconocer el atributo, va con un verbo copulativo. Segunda forma de reconocer el atributo, lo puedo sustituir por lo. Solo por lo, no por lo, la, los, las. ¿Lo puedo confundir con el complemento directo? No, porque el complemento directo iría con un verbo que no fuera un verbo copulativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Juan es gracioso, gracioso sería el atributo. ¿Por qué? Porque va después del verbo copulativo y lo puedo sustituir por lo. Juan lo es. Este actor parece joven, este adjetivo también funciona como atributo. ¿Por qué? Este actor lo parece. O, en estos casos, su madre es presentadora de la televisión, el atributo sería presentadora de la televisión. ¿Por qué? Porque va después de un verbo copulativo y porque lo puedo sustituir por lo. Su madre lo es. Fijaos que no puedo decir su madre la es. Porque aunque aquí tengamos un femenino, el atributo solo se puede sustituir por lo, a diferencia del complemento directo que sí que concuerda. O, la familia Martínez está de paso, esto sería un sintagma nominal, que realizaría un sintagma preposicional, que realizaría la función de atributo porque lo puedo sustituir por lo. La familia Martínez lo está. Fijaos, el atributo, por tanto, puede ser un sintagma nominal, mi padre es el médico, mi padre lo es. Puede ser un sintagma adjetival, mi padre es feliz, mi padre lo es. Y puede ser también un sintagma, en este caso adverbial, mi padre es así, mi padre lo es. Aquí, de paso, sería este sintagma preposicional que actuaría como atributo. Aquí nos faltaría un ejemplo que fuera un adverbio, como mi padre es así, mi padre lo es. Pero ya os digo, son muy fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque el atributo va con un verbo copulativo y lo puedo sustituir por lo. Entonces, ese es el truco, ya está. Y repito, con un verbo ser, estar o parecer, no podéis poner un complemento directo, sino que tenéis que poner un atributo.